Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a abordar un tema que puede ser desafiante para ti si eres un buscador de sentido, ya que lo que voy a hacer es compartir contigo un par de cuestiones que van a tener que ver con debatir si es que la vida tiene realmente un sentido o si directamente no lo tiene, sino que más bien seríamos nosotros como seres humanos quienes le construimos un sentido a la vida. Así que si hoy tienes ganas de un buen desafío, ¡vamos allá! Bien, cuando estamos sumidos en una crisis existencial, lo más habitual, como hemos visto, es que nos pasemos el día, los minutos y segundos, preguntándonos acerca de cuál será el sentido de la vida. Nos obsesionamos con encontrar por fin esa única respuesta, única y verdadera respuesta, que ponga fin a ese gran sinsentido que sentimos y que nos mantiene sumidos en la apatía y la inacción. Así pues, ahí es cuando nos convertimos en buscadores de sentido propiamente dichos y consultamos una y otra corriente espiritual, lógica y o filosófica para que nos llene de respuestas y así por fin volver a vivir una vida con sentido. O sea que lo que hacemos, si te fijas, es adoptar un sentido. Y una vez que lo tenemos, una vez que uno de los sentidos que hemos adoptado para la vida nos llena, nos colma, nos encaja, ya no lo queremos soltar más. ¿Por qué? Porque soltarlo sería volver a la desagradable, más que desagradable, sensación de vacío y sin sentido. Así que lo que hacemos es aferrarnos con uñas y dientes a esa corriente filosófica o espiritual que nos llena de sentido. Nos aferramos, nos obsesionamos con esa respuesta, con ese sentido nuevo que hemos adoptado, que hemos encontrado. E incluso pasamos a defenderlo, ¿no? Nos volvemos, yo creo que más que defenderlo, nos volvemos evangelizadores, diríamos, de ese renovado sentido que hemos adoptado. Y es por esa cuestión que resulta muy sencillo que se nos pase por alto la siguiente cuestión. Sí, vale, nos preguntamos por cuál será el verdadero y único sentido de la vida y de la existencia. Pero, ¿qué pasa con esta otra pregunta? ¿Cómo sabemos que la vida efectivamente sí tiene un sentido, el que estoy buscando? Pero, ¿cómo sé que tiene un sentido la vida? Es decir, aquí viene la gran pregunta. ¿Acaso sabemos si la vida tiene realmente un sentido? ¿Pudiera ser que la vida no tuviera un sentido? ¿Pudiera ser que no hubiera un orden, una jerarquía, una justificación de por qué y para qué las cosas son como son en esta existencia en la que todos estamos sumidos, ¿no? Es decir, ¿sabemos realmente que la vida tiene un sentido? ¿Alguien puede demostrarlo? Es decir, voy más allá. ¿Realmente es una cuestión susceptible de ser evidenciable o demostrable? Repito la pregunta, recuerda, no me estoy preguntando cuál es el sentido de la vida, estoy yendo un peldaño más profundo, lo que me estoy preguntando es, pero vamos a ver, ¿cómo sé yo que la vida tiene un sentido? ¿Realmente la vida tiene un sentido o acaso no lo tiene? Porque claro, cuando estás sumido en una crisis existencial, lo que te pasa es que de repente el sentido con el cual vivías tu vida hasta ese momento se derrumba, se te cae y es como que te quedas desnudo y directamente cara a cara con una gran verdad que siempre estuvo ahí pero que no pudiste ver hasta que entraste en tu crisis existencial. Y esta verdad es la siguiente. En realidad, desconocemos cuál es el sentido de la vida y voy más allá. En realidad, desconocemos si es que la vida tiene o no un sentido. ¿Qué pasa con la crisis existencial? Que deja al desnudo, deja al descubierto esta gran verdad. Porque si lo piensas, es un hecho que la humanidad desconoce cuál es el sentido de la vida si es que lo tiene, repito. ¿Qué pasa? Que ante ese hecho los seres humanos lo que hemos estado haciendo durante siglos es precisamente buscarle un sentido a esa vida con la cual nosotros desconocemos su sentido, incluso si lo tiene. Así que lo que hemos hecho es darle un sentido, construirle un sentido,
asociarle un sentido a la vida. Eso es lo que hacemos los seres humanos. Construir sentido. De hecho, los buscadores de sentido, sobre todo en las etapas iniciales de nuestra crisis existencial, lo que nos pasa es que creemos realmente que en esa búsqueda finalmente habrá un día en el que encontraremos por fin la respuesta a cuál es el sentido de la vida. Algunos buscadores de sentido creen incluso que ya lo han encontrado, pero en realidad eso no es lo que ocurre. No es que encontremos finalmente el sentido de la vida, sino que lo que hacemos es otorgarle un sentido a la vida. Construimos un sentido más o menos humano de lo que es la existencia y se lo colocamos cuando le ponemos el cascabel al gatito para saber dónde está en todo momento y poder tener referencias, ¿no? De dónde está mi gato, que no se me pierda con el cascabel. Bueno, pues hacemos lo mismo con la vida, ¿no? Cogemos un sentido, el que sea, se lo otorgamos, ya tiene un cascabelito, ¡hala! Ya sé cómo funciona la vida, de dónde vengo, a dónde voy, tengo referencias, por fin me siento tranquilo, por fin vuelvo a tapar ese sinsentido y ese vacío interior. Fíjate en esto, es precisamente porque desconocemos cuál es el sentido de la vida y es más, si la vida tiene o no sentido, por lo que tenemos que otorgarle un sentido a la vida. Es por eso que tenemos que buscarle un sentido, es por eso que tenemos que construirle un sentido. Si ya conociéramos el sentido de la vida, o incluso me atrevería a decir, si la vida ya tuviera un sentido, quizá no tendríamos que hacer esto, no tendríamos que otorgárselo. Y por supuesto, tampoco habrían tantas versiones distintas acerca de cuál es el sentido y origen de la vida, ¿no? En mi caso particular he de contarte que en mi última fase de esta gran crisis existencial que he tenido hasta hace bien poquito, pude llegar de alguna manera a este gran autocuestionamiento interno. En mi caso particular, y justamente hacia ya el final, el último coletazo de mi gran crisis existencial que vengo atravesando desde hace algunos años, pude llegar a un autocuestionamiento muy profundo que la verdad me supuso mucha desilusión, mucho sinsabor, mucho sentirme perdida. El poder llegar más profundo todavía en mi crisis existencial y ya no solo preguntarme cuál es el sentido de la vida, sino ir más allá y preguntarme, ¿y si la vida no tuviera un sentido? Creo que ese fue el punto álgido que me permitió por fin poder darle curso a mi crisis existencial. Esta pregunta no es una pregunta para cualquier persona, es una pregunta, creo yo, para personas que ya estamos en el último coletazo de nuestra crisis existencial, que ya hemos vivido un sinfín de estar coqueteando con corrientes filosóficas, lógicas, espirituales, religiosas, energéticas, orientales, o sea, que ya hemos tocado un poquito de todo. Y vemos que de ese todo no hay ninguna que me dé respuesta para todo lo que sucede en mi vida. Siempre hay algo que no acaba de encajar del todo. O que si encaja un rato, pero al cabo de un tiempo me surge una pregunta, se me empieza a desmoronar de nuevo, ¿sí? Entonces llega un punto que tienes la madurez y la suficiente capacidad de autocuestionamiento, porque esto no es cualquier cosa, es un autocuestionamiento muy profundo, que al hacerte la pregunta te deja todavía más sumido en el sinsentido, ¿sí? Y es una pregunta que realmente es solamente para aquellos que queremos realmente autodesafiarnos, ¿no? A todos los niveles, romper todas nuestras estructuras. Y la pregunta súper desafiante para cualquier persona que esté atravesando una crisis existencial es precisamente esta misma. ¿Y si la vida no tuviera un sentido? ¿Y si estoy buscando un unicornio? O sea, ¿y si no tuviera un sentido? ¿Y si lo que estoy haciendo es, a través de buscar sentido, estoy empezando a construir un sentido que me va a permitir otorgarle por fin un sentido a mi vida? Pero no voy a encontrar cuál es el sentido de la vida porque ni siquiera sé si la vida tiene un sentido o no. Este es el punto. Así que recomiendo que te hagas esta pregunta solamente si eres una persona que le gustan los desafíos, solamente si eres una persona que empieza a notar un cierto hastío para con todas las corrientes filosóficas, lógicas y espirituales con las que ha coqueteado y que tiene ganas de pasar a otro nivel de profundidad.
He de advertirte que al empezar a valorar esa pregunta en tu interior, en próximos días lo que te va a suceder es que vas a volver a sentir otra vez mucha sensación de sinsentido. Vas a volver a sentirte perdido de nuevo, vas a volver a sentirte vacío de nuevo. Pero esto solo va a ser en los primeros momentos, días o semanas. Pero por experiencia te digo que lo que viene después es absolutamente maravilloso. Porque en el momento en que puedas seguir manteniendo en el tiempo activa esa pregunta dentro de ti, vas a comenzar a sentir una de las mayores libertades, sensación de libertad que yo personalmente jamás había experimentado con anterioridad en mi vida. Y es que en la medida que puedas empezar a asumir o simplemente a coquetear con la idea de que, por una parte, si la vida tiene un sentido, lo que está claro es que nunca podremos evidenciar ni demostrar cuál es. Y dos, si puedes albergar y coquetear con la idea de que quizá la vida ni siquiera tenga un sentido, ante estas dos premisas lo que vas a poder hacer es llegar a la conclusión de que lo único que nos queda como seres humanos, al menos de momento, es asumir que desconocemos el sentido de la vida y siquiera si lo tiene o no, y que por lo tanto lo único que podemos hacer es otorgarle un sentido. Y que cada ser humano va a tener la libertad de otorgarle el sentido que mejor le parezca en cada momento. Yo puedo de los 16 a los 36 años traer un sentido para con mi vida que me está sirviendo durante esa etapa, pero a partir de los 37 no me sirve y construyo un nuevo sentido para hasta los 47, por ejemplo. Y a los 48 se me desmorona por lo que sea y de los 48 a los 60 tengo un renovado, reconstruido sentido para mi vida que me lleva a otra etapa de madurez y a otra etapa y a otras posibilidades de desarrollo. El caso es que nace una libertad que proviene precisamente de ese vacío de respuesta acerca de cuál es el sentido de la vida. Es decir, el no tener respuesta para esa pregunta es lo que te colma de una gran libertad para tú poder construir tu propio sentido de vida, para tú poder redefinir el sentido, dirección que va a tener tu vida de aquí en adelante. Es, desde mi punto de vista y desde mi experiencia particular, la mayor libertad que yo he podido experimentar hasta este momento, ¿sí? Te libera de un montón de condicionamientos, de un montón de creencias, de un montón de normas que quizá no tengan ya que ver contigo, o de valores que están caducados, o de cuestiones que hasta ahora te hacían presión y no te hacían sentirte bien contigo mismo porque tenías que ser como esa cosa que te decían que tenía sentido y que lo otro no, entonces tenías que dejar de ser tú mismo y tenías que pelearte con tus automatismos y con tus cosas. Pero cuando dices, espera un momento, si esa pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Y por lo tanto, ¿cómo tengo que ser? ¿Cómo tengo que comportarme? ¿Qué tengo que hacer en la vida? ¿Qué tengo que conseguir? ¿Qué tengo que alcanzar? Si eso no tiene respuesta, si la respuesta es puro vacío, entonces tengo la libertad de poder construirme y de poder adoptar y proyectar la vida que yo quiera. Así que es una gran liberación, entre otras cosas, porque además te va a permitir salir del bucle de la búsqueda infinita del sentido de la vida. Vas a poder dejar de buscar. Esa es la otra gran liberación que hay detrás de del poder acoger dentro de ti esta pregunta de ¿y si la vida no tuviera un sentido? ¿Qué estoy haciendo entonces buscándolo? ¿Sí? Entonces, habrás pasado por una etapa de búsqueda de sentido que te habrá nutrido y enriquecido, pero vas a poder por fin cerrar esa etapa. ¿Gracias a qué? A esta nueva pregunta que vas a poder empezar a albergar en tu interior. Y ese vacío de respuesta que por fin va a tener sentido para ti. Porque hasta ahora el no tener la respuesta para ti era un sinsentido. Pero ahora que te has preguntado, oye, y a lo mejor la vida no tiene sentido y no pasa nada, ¿no? Aquí estamos. Bueno, eso te permite poder estar tranquilo con ese vacío de respuesta, con ese no encontrar la respuesta. Precisamente no estabas tranquilo con ese vacío de respuesta, es por lo que estabas en una búsqueda constante que la verdad te puede llevar a un cierto agotamiento y a un cierto hastío. Porque dices, tú estoy harto ya de estar buscando en un lado y en otro a ver si alguien me explica
¿qué sentido tiene la vida, no? Podemos llegar a ese estío. Bueno, la liberación a ese estío, dentro de mi experiencia particular, ha sido el hacerme esta pregunta. ¿Y si la vida no tuviera un sentido? Otra gran liberación es que ya no vamos a ser carne de crisis existencial, porque hay personas que lo que nos pasa es que pasamos por una crisis existencial, estamos mejor, volvemos a caer en otra. Estamos mejor, volvemos a caer en otra. Estamos mejor, volvemos a caer en otra, ¿sí? Y es como que no tiene fin. Estamos siempre entrando y saliendo de crisis existenciales. Bueno, creo que cuando empiezas a albergar esta premisa de que quizá la vida no tenga un sentido y que si lo tiene nunca lo vamos a saber realmente, no lo vamos a poder demostrar, hace que haya una calma en tu interior y que te pase lo que pase en tu vida, que te lleve a volver a vivir o a transitar una crisis existencial, la vas a vivir desde otro lugar, mucho más maduro y mucho más libre, ¿sí? Ya no vas a ser nunca más el mismo buscador de sentido que fuiste en tus anteriores crisis existenciales. Ahí hay una nueva liberación también, porque vas a saber que esas preguntas que surgen dentro de ti acerca y que te hacen buscar el sentido de la vida, solo son preguntas que están ahí para llevarte a recuperar referencias, con lo cual lo vas a ver de manera más técnica, más biológica, más funcional y vas a poder hacer un mayor aprovechamiento de tus futuras crisis existenciales si es que vuelven a surgir, que no tiene por qué. Así que con todo esto, en mi caso, lo que me ha pasado es que he podido transformar mi rol de buscador de sentido a un rol de constructor de sentido, ¿sí? Así que ahora lo que hago es cada momento construir un sentido para con mi vida y sobre todo enfocarme en el sentido concreto de mi vida, en el sentido concreto de dirección de mi vida, sabiendo que todos esos sentidos que yo voy construyendo no son el único y verdadero sentido de la vida, sino que son subjetivos, relativos a cada momento y etapa de mi vida y por lo tanto tengo una libertad y una flexibilidad para con toda esta cuestión. Ahí es donde reside la verdadera liberación, saber que tu sentido no es el sentido verdadero de la vida. Esto es extremadamente liberador, te lo prometo. Si estás preparado para romper con toda esa estructura que te has ido montando hasta ahora y todos esos conocimientos y esas referencias que has ido adoptando hasta ahora y estás dispuesto a romper con todo eso para llegar a esta gran liberación, bueno, en ese caso te recomiendo que empieces a plantearte esta pregunta y empieces a darle vueltas. A ver qué pasa. El hecho de que te animes a ello, por supuesto, va a estar indicando de que estás en una fase ya muy madura, quizá ya saliendo de tu crisis existencial. Si este es tu caso, recuerda que tienes la posibilidad de participar en mi programa trimestral Mañanas Conscientes, del que vas a poder obtener más información sobre próximas fechas y próxima apertura de inscripciones a través de mi página web en www.coaching-pro.es/manana-conscientes y ahí podrás apuntarte a mi lista de notificación prioritaria para que seas de los primeros que puedas saber de primera mano cuando abrimos próximas inscripciones. Nada más, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!